stumble over this. Call me sugar. I missed you yesterday. Even Bueno, buenas tardes a todos. Ya son las 5 de la tarde, vamos a dar inicio al conversatorio sobre agroecología, cáñamo y cannabis, ¿sí? Hoy dirigida a la provincia de Corrientes, ¿sí? Auspiciada por Aris Consultora. Hoy nos encontramos en presencia con expositores de diferentes áreas, con el doctor Pablo Jara. Buenas tardes a todos. Bueno, el doctor Pablo Jara es nuestro docente en la carrera de Ciencia de Cannabis, ¿sí? Es neurocirujano, especialista en dolor, ¿sí? Investigador y expositor sobre cannabis medicinal. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sin repetir mucho de los conceptos dados por mis colegas anteriormente, más que nada la idea era puntualizar algunas cosas en particular y sobre todo un par de diferencias que son terminologías o ideas sobre algunos conceptos que a veces se van repitiendo en forma un poco confusa, sin decir errónea, ¿sí? La idea principal era la relación de la agroeconomía con el cáñamo y el cannabis medicinal, ¿sí? Entre la definición de agroecología y todo lo del proyecto de la ley de cáñamo, ¿sí? Las cosas a remarcar en principal era el hecho de impulsar el desarrollo y sobre todo a nivel hortícola y en los pequeños núcleos, ya que esto es un movimiento que socialmente viene desde abajo hacia arriba, es bien ascendente, con una base muy amplia a nivel popular, ¿sí? Y dada la condición socioeconómica y fundamentalmente a nivel nutricional de la población, el tema del cáñamo va a ser un factor bastante desencadenante en cuanto a futuro y sobre todo en el interior del país, por algunas características a nivel nutricional que en unos minutos podemos marcar. El segundo, desde el punto de vista agroecológico, es el respeto por el ambiente, dado que tenemos una gran cantidad de tóxicos, por ejemplo, como el glifosato, que tanto ha intoxicado las tierras y con esto se puede hacer biofitorremediación del suelo. Perspectiva inclusiva, dado que hay muchísimas personas que se van a poder volcar a este negocio y a esta idea de producción, y fundamentalmente marcando tres puntos o tres características dentro de esta situación. La sostenibilidad de este tipo de plantación, la educación de la población, no solo como del punto de vista agroecológico, sino del punto de vista de salud, para una mejoría de la calidad de vida, y solamente hablando de las semillas del cáñamo, no del resto de la planta. De las semillas en particular, como dijo Gretel hace unos minutos atrás, es una semilla que tiene los 9 aminoácidos esenciales, 2 ácidos grasos, omega 3 y omega 6, que son altamente importantes para el organismo, 25% de proteínas de fácil digestión, un alto porcentaje, casi un tercio de fibras nutritivas, tiene muchos minerales, 2 vitaminas muy particulares como ácido fólico y tiamina, para una población muy particular, la población embarazada. No tiene gluten, por lo tanto tenemos un punto de tolerancia muy importante en la alimentación.
¿sí? Y sin nombrar todas las características de los subproductos dados por cáscara, tallos, el aserrín y las raíces de la planta. Algo importante en el cáñamo, que tiene menos de 0.03% de THC, por lo tanto no es psicoactivo. Esto es dado por la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, año 61. La próxima, por favor. Sí, señor. Ahora, todas estas características de las semillas fundamentalmente van en la prevención de múltiples patologías a nivel del organismo, ya sea como alteraciones neurodegenerativas del sistema nervioso central, alteraciones del árbol cardiovascular y sobre todo desde el punto de vista circulatorio, por la densidad de omega 3, omega 6, los minerales. Habíamos nombrado hace un ratito el hecho de prevención de anemias y sobre todo en la población de embarazadas. No es alergeno, dado la carencia de gluten. Y ahora vamos a un punto muy importante, que es evitar la contaminación química del medio ambiente y sobre todo de la tierra, dado que con este tipo de plantación existe la posibilidad de no utilizar contaminantes ambientales. Vuelvo a repetir, lo más importante en el interior es el glifosato. Y esto lleva como efecto secundario inmediato la falta de intoxicación con metales pesados, lo que lleva a una alteración de la cadena trófica, ¿sí? Y una alteración en la salud pública de la población de esa zona. Con respecto a los metales pesados, fundamentalmente mercurio, cadmio, plomo, zinc y níquel, y dos productos secundarios de todos estos, fundamentalmente arsénico y aluminio. Arsénico en el interior del país da una patología endémica que se denomina el ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, con un porcentaje, una incidencia de patología malformativa muy importante y sobre todo en población pediátrica. Ahora, con las características nutricionales de las semillas, hay que remarcarlo en forma muy importante, ¿sí? Por el porcentaje de los índices de desnutrición infantil que tenemos en este momento. Va a ser algo vital a futuro. Ahora, dentro de esa industria emergente, ¿sí? Es de incumbencia multidisciplinaria. Y en este punto me detengo un minuto. No solo desde el punto de vista médico, que se necesita la formación y la certificación universitaria de los colegas que se vayan desarrollando en esta actividad, no solamente desde el punto de vista de evaluación de los futuros pacientes, sino en formación y utilización del cannabis medicinal. Acá hacemos una gran diferencia entre cáñamo y cannabis medicinal. Del cáñamo podemos obtener fundamentalmente como resultado de la prensada en frío, ¿sí? CBD, con muy poco porcentaje de terpenos. Estas sustancias son volátiles, altamente volátiles, ¿sí? Y se desnaturalizan con el aumento de la temperatura. Ahora, ¿qué lleva esto? Que vamos a tener productos de potencial uso medicinal como analgésicos y principalmente antiepilépticos. A diferencia del cannabis medicinal, que la prensada en frío vamos a tener tres productos fundamentales: los cannabinoides, el THC y el CBD, y dos importantes, los terpenos y los flavonoides. Flavonoides que desde la etimología de la palabra son los que dan la coloración, flavum es amarillo, ¿sí? Y los terpenos son esos alcoholes fundamentalmente que le van a dar el aroma a el producto, el aroma a la planta. Fuera de los cannabinoides, los dos más importantes, el THC y el CBD, uno sí con características psicoactivas, depende del porcentaje
que tenga en el extracto de la planta, ¿sí? Y el otro con características, como dije anteriormente, analgésico y antiepiléptico. Ahora, en el porcentaje del extracto hay dos características muy importantes, ¿sí? Y a remarcar, y lo digo con insistencia. La mayoría de los productos que adquieren los pacientes que están intentando de consumir algún extracto de cannabinoide, ¿sí? No se saben cómo se realizan. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que están ingiriendo los pacientes y eso no se puede dar como una indicación médica, ¿sí? Estos preparados, ¿sí? Deberían tener dos características fundamentales, por lo menos en el etiquetado. Marcar un ratio, o sea, una relación entre THC y CBD, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer una dosificación prudente en cuanto al potencial tratamiento del paciente. Y el segundo estudio, una cromatografía. ¿Qué significa? Que me va a marcar la cantidad de THC, de CBD, otros cannabinoides, qué terpenos, qué flavonoides tengo y en qué cantidad. De acuerdo a eso, puedo llegar a predecir qué efectos voy a tener en el paciente. ¿Y por qué marco estas tres sustancias, cannabinoides, terpenos y flavonoides? Porque la unión de estos en el organismo, dado que comparten en la planta los sitios de biosíntesis y metabolismo, son los mismos que comparten los receptores en el organismo. Esto me da un efecto que se llama efecto séquito, cosa que en el aceite, o sea, en el preparado farmacológico, en el industrial, dado que es un análogo de la molécula, ese efecto no lo voy a tener, ¿sí? Se está popularizando mucho el hecho de fabricar aceites, o sea, fabricar el sintético, ¿sí? Pero con indicaciones extremadamente puntuales, cosa que con el extracto, el natural, sí es mucho más beneficioso para el paciente. Hay muchos trabajos científicos, desde el doctor Mechoulam, que fue el descubridor del THC, ¿sí? Hasta el día de hoy, que marcan esa importancia. Hay muchísimos estudios que se van a tener que hacer con respecto al estudio de potenciales indicaciones y efectos de terpenos y flavonoides. Esto está totalmente en pañales aún, pero en el sintético esos efectos no los voy a tener. Y es importante marcárselos al paciente y que la persona que lo está fabricando también lo haga de una forma honesta y prudente. Ahora, como dijo Gretel, una actividad a futuro y que también es una actividad emergente con un potencial aumento del abanico de la producción, ¿sí? Son los hongos, ya sean nootrópicos fundamentalmente. Estos son hongos que van a actuar sobre sistema inmunológico, sobre glándulas adrenales, fundamentalmente relacionadas a situaciones de estrés, características reológicas de la sangre, o sea, cómo circula, cómo coagula, qué relación tiene entre las células mismas de la sangre, ¿sí? Regulación de ansiedad, regulación de alteraciones del sueño, ¿sí? De la fase del sueño fundamentalmente, patologías de insomnio, alteraciones degenerativas, trastornos de memoria. Es un gran abanico y muy interesante punto para estudio a futuro. Mi humilde colaboración en esta charla, en este conversatorio, ¿sí? Desde el punto de vista médico, vuelvo a remarcar, creo que hay que producir y llegar a producir todos estos extractos naturales de una forma más prudente, ¿sí? Quizás dentro de este tipo de producción hay unas normas que se llaman de buenas prácticas de manufactura, que serían extremadamente convenientes aplicarle a este tipo de producción o como cualquier otro fármaco, para darle al paciente la seguridad de lo que está tomando. Lo mismo que la industria farmacéutica. Muchas gracias. Gracias, Pablo.
Muy clara tu ponencia, la verdad que es excelente, trayendo clarificación a todos estos conceptos. Quisiera saber si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para hacerle al doctor. Bueno, doctor Jara, ¿qué diferencia? A ver, yo compro, ¿sí? Soy un paciente que tiene mucho dolor, soy un paciente oncológico. ¿Qué diferencia hay entre comprar un extracto, ¿sí? Y un aceite, digamos, industrializado, un aceite de CBD siempre hablando, ¿no? A ver, los principales es que va a ser la acción de la droga. Una cosa es la acción del cannabidiol solo, el CBD aislado, ¿sí? Primero que la mayoría de los productos farmacológicos es el análogo, la forma ácida del CBD, ¿sí? Por lo cual el organismo tiene que metabolizarlo, cambiarle la forma para que después sea activo y lograr acercarse a los efectos del CBD natural. En general es una droga que se utiliza para lograr efectos analgésicos o anticonvulsivantes, antiepilépticos, ¿sí? Pero aislado. Ahora, los extractos naturales a tener otras sustancias que vienen con la planta, con el extracto en frío, ¿sí? Se logran en forma añadida, ¿sí? Otros efectos que también ayudan al manejo de la patología. Me centro fundamentalmente en el tema de tratamiento de dolor, que es lo que más me dedico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe el dolor como síntoma aislado. En general es el dolor con trastornos del ánimo, del sueño, del apetito. Entonces, todas las otras sustancias también son importantes. En el paciente oncológico, ¿sí? Sobre todo con patología oncológica avanzada, eh, ese porcentaje de THC que tiene el extracto también es útil, ¿sí? No solo porque va a modificar el ánimo, por lo tanto modifica el umbral, y al modificar el umbral estamos jugando con un punto muy importante en la sensibilidad al dolor, ¿sí? Sino que son pacientes que a lo mejor se encuentran en un estado de caquexia o con alteraciones del apetito, cosa que el THC también estimula, ¿sí? La vía de la sensibilidad, ¿sí? La sensación de apetito. Va a tener efectos sobre el sueño, sobre todo con la inducción. Y al mejorar el ánimo y al mejorar el dolor, vamos a estar mejorando también las primeras fases del sueño, ¿sí? Si se logra calidad de sueño, tenemos buena calidad de vida al día siguiente. Es otro tipo de paciente con que arranca el día. Entonces, termina siendo mucho más beneficioso el extracto natural que el sintético. No digo que no sirva, ¿sí? Digo que son indicaciones, como todo fármaco, indicaciones puntuales, ¿sí? Y sobre todo que son tratamientos que deben ser personalizados. No todos los pacientes pueden recibir cannabinoides, no todos los pacientes pueden recibir los cannabinoides con la misma dosis, ¿sí? O al mismo intervalo. Cada paciente, como cualquier indicación médica, ¿sí? Hay que examinarlo, evaluarlo en profundidad y de acuerdo a eso ver qué potencial tratamiento puede recibir y de acuerdo a eso después individualizar el tratamiento de acuerdo al paciente. Es una droga la que está entrando en el cuerpo, por lo tanto hay que irla evaluando paso a paso. Yo siempre lo comparo con un psicofármaco. Hay que darlo de la menor dosis posible hasta la dosis que necesita ese organismo en ese momento. Muy claro, Doc. Otra pregunta, el cannabis medicinal, ¿lo puedo fumar? ¿Lo puedo vapear? ¿En qué caso? A ver, como cualquier otra droga, como cualquier otro producto farmacológico, existen diferentes vías de administración.
No existe una vía única de administración de un cannabinoide. Eh, a ver, los cannabinoides normalmente, sí, muchísimas personas lo han usado como algo recreativo y también tiene un efecto, pero no va a ser lo mismo que, por ejemplo, que una vía sublingual, que una vía rectal o vapeado. Por ejemplo, si se vapean las flores en un paciente oncológico, en un paciente que tiene un cuadro de dolor crónico con una intensidad muy importante, el vapeo me da un grado de analgesia mucho más temprano que una vía sublingual. Sumado a eso, como las temperaturas que se libera el CBD, también se está liberando un porcentaje de THC importante, también me ayuda a conciliar el sueño. Por lo tanto, muchas veces se indica el CBD vapeado a la noche en pacientes que tienen unos cuadros de dolor muy importantes o en pacientes oncológicos. Perfecto. ¿Cómo interviene en la homeostasia del cuerpo humano el cannabis? A ver, es una vía, el sistema, el organismo tiene cannabinoides endógenos, por lo tanto tienen las sustancias que los van a captar para lograr el efecto. ¿Sí? Esas moléculas médicamente se denominan receptores. El sistema cannabinoide endógeno, o sea, el propio del organismo, del ser humano, ¿sí? Es una gran red en cuanto a homeostasis, en cuanto a equilibrio del organismo, y se relaciona con muchos otros sistemas que el organismo humano ya tiene. Entonces, se relaciona con la misma vía que produce la analgesia, o sea, la disminución del dolor en el organismo, vías naturales, ¿sí? Sin agregar ningún fármaco, con sistemas que regulan la funcionalidad del corazón, de los vasos sanguíneos, sistemas que regulan la respuesta, por ejemplo, a alérgenos, sistemas que regulan la capacidad de respuesta de la vía respiratoria, de coagulación de la sangre, funcionamiento del aparato digestivo, depósito de calcio en los huesos. Es una gran red que se interrelaciona con muchísimos otros sistemas. Es una gran red de comunicación el sistema cannabinoide endógeno. Por lo tanto, son cosas que se pueden influir o modificar desde afuera dando un cannabinoide natural. Clarísimo, clarísimo. Entonces, a ver, el aceite o el extracto, digamos, que es una manera de obtener la fitoquímica de la planta, no es tampoco, a ver, lo esencial. Se lo puede vapear, se lo puede fumar, se lo puede usar de Totalmente. forma tópica. Uh-huh. Digamos que es algo que es lo más conocido nada más por las personas. Es decir, podemos también, y se puede indicar de otra manera. Acá me están preguntando, Doc, si está realizando la inscripción al ReproCam, porque quedaron interesados con el tema de la semilla, acceder a la semilla. ¿Lo está Sí, a ver, realizando? sí, a ver, todo paciente que tiene la evaluación y si tiene la indicación, desde el punto de vista médico-legal, el médico tiene que estar inscrito en el ReproCam. El médico es el que inscribe al paciente y tiene que tener un seguimiento y un control de la inscripción y de las indicaciones en forma periódica ante el Ministerio de Salud. ¿Sí? Yo hago tratamiento de dolor, así que eso lo hago sistemáticamente con todos los pacientes. Bueno, a todos queda el contacto del doctor Pablo Jara para que puedan consultar sobre la inscripción al ReproCam. ¿Sí? Esas son las vías de contacto. Pacientes o colegas que lo necesiten, a las Exactamente. órdenes. Justamente el doctor va a estar también del staff de docentes del curso de experto universitario en cannabis medicinal que va a estar dando inicio el 14 de octubre, ¿sí? Para todos aquellos profesionales de salud que todavía no están con una certificación universitaria y quieran saber y ahondar de qué se trata el cannabis medicinal, ¿sí? Y cuáles son sus diferencias con el cáñamo, que es muy importante saberlo. Bueno, lo esperamos en el curso a partir del 14 de octubre. Doctor Pablo, ¿algo más que quiera decir?
No, 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 no. Por el momento, Muy bien. Vamos a dar muchísimas gracias a paso todos. a usted. Muy buena exposición.
Ahora, todas estas características de las semillas fundamentalmente van en la prevención de múltiples patologías a nivel del organismo, ya sea como alteraciones neurodegenerativas del sistema nervioso central, alteraciones del árbol cardiovascular y sobre todo desde el punto de vista circulatorio, por la densidad de omega 3, omega 6, los minerales. Habíamos nombrado hace un ratito el hecho de prevención de anemias y sobre todo en la población de embarazadas. No es alergeno, dado la carencia de gluten. Y ahora vamos a un punto muy importante, que es evitar la contaminación química del medio ambiente y sobre todo de la tierra, dado que con este tipo de plantación existe la posibilidad de no utilizar contaminantes ambientales. Vuelvo a repetir, lo más importante en el interior, el glifosato. Y esto lleva como efecto secundario inmediato la falta de intoxicación con metales pesados, lo que lleva a una alteración de la cadena trófica, ¿sí? Y una alteración en la salud pública de la población de esa zona. Con respecto a los metales pesados, fundamentalmente mercurio, cadmio, plomo, zinc y níquel, y dos productos secundarios de todos estos, fundamentalmente arsénico y aluminio. Arsénico en el interior del país da una patología endémica que se denomina el ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, con un porcentaje, una incidencia de patología malformativa muy importante y sobre todo en población pediátrica. Ahora, con las características nutricionales de las semillas, hay que remarcarlo y en forma muy importante, ¿sí? Por el porcentaje de los índices de desnutrición infantil que tenemos en este momento. Va a ser algo vital a futuro. Ahora, dentro de esta industria emergente, ¿sí? Es de incumbencia multidisciplinaria. Y en este punto me detengo un minuto. No solo desde el punto de vista médico, que se necesita la formación y la certificación universitaria de los colegas que se vayan desarrollando en esta actividad, no solamente desde el punto de vista de evaluación de los futuros pacientes, sino en formación y utilización del cannabis medicinal. Acá hacemos una gran diferencia entre cáñamo y cannabis medicinal. Del cáñamo podemos obtener fundamentalmente como resultado de la prensada en frío, ¿sí? CBD, con muy poco porcentaje de terpenos. Estas sustancias son volátiles, altamente volátiles, ¿sí? Y se desnaturalizan con el aumento de la temperatura. Ahora, ¿qué lleva esto? Que vamos a tener productos de potencial uso medicinal como analgésicos y principalmente antiepilépticos. A diferencia del cannabis medicinal, que la prensada en frío vamos a tener tres productos fundamentales: los cannabinoides, el THC y el CBD, y dos importantes, los terpenos y los flavonoides. Flavonoides que desde la etimología de la palabra son los que dan la coloración, flavum es amarillo, ¿sí? Y los terpenos son esos alcoholes fundamentalmente que le van a dar el aroma a el producto, el aroma a la planta. Fuera de los cannabinoides, los dos más importantes, el THC y el CBD, uno sí con características psicoactivas, depende del porcentaje que tenga en el extracto de la planta, ¿sí? Y el otro con características, como dije anteriormente, analgésico y antiepiléptico. Ahora, en el porcentaje del extracto hay dos características muy importantes, ¿sí? Y a remarcar, y lo digo con insistencia. La mayoría de los productos que adquieren los pacientes que están intentando de consumir algún extracto de cannabinoide, ¿sí? No se saben cómo se realizan. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que están ingiriendo los pacientes y eso no puede dar
No se puede dar como una indicación médica, ¿sí? Estos preparados, ¿sí?, deberían tener dos características fundamentales, por lo menos en el etiquetado. Marcar un ratio, o sea, una relación entre THC y CBD, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer una dosificación prudente en cuanto al potencial tratamiento del paciente. Y el segundo estudio, una cromatografía. ¿Qué significa? Que me va a marcar la cantidad de THC, de CBD, otros cannabinoides, qué terpenos, qué flavonoides tengo y en qué cantidad. De acuerdo a eso, puedo llegar a predecir qué efectos voy a tener en el paciente. ¿Y por qué marco estas tres sustancias, cannabinoides, terpenos y flavonoides? Porque la unión de estos en el organismo, dado que comparten en la planta los sitios de biosíntesis y metabolismo, son los mismos que comparten los receptores en el organismo. Esto me da un efecto que se llama efecto séquito, cosa que en el aceite, o sea, en el preparado farmacológico, en el industrial, dado que es un análogo de la molécula, ese efecto no lo voy a tener, ¿sí? Se está popularizando mucho el hecho de fabricar aceites, o sea, fabricar el sintético, ¿sí?, pero con indicaciones extremadamente puntuales, cosa que con el extracto, el natural, sí es mucho más beneficioso para el paciente. Hay muchos trabajos científicos, desde el doctor Mechoulam, que fue el descubridor del THC, ¿sí?, hasta el día de hoy, que marcan esa importancia. Hay muchísimos estudios que se van a tener que hacer con respecto al estudio de potenciales indicaciones y efectos de terpenos y flavonoides. Esto está totalmente en pañales aún, pero en el sintético esos efectos no los voy a tener. Y es importante marcárselos al paciente y que la persona que lo está fabricando también lo haga de una forma honesta y prudente. Ahora, como dijo Gretel, una actividad a futuro y que también es una actividad emergente con un potencial aumento del abanico de la producción, sí, son los hongos, ya sean nootrópicos, fundamentalmente. Estos son hongos que van a actuar sobre sistema inmunológico, sobre glándulas adrenales, fundamentalmente relacionados a situaciones de estrés, características reológicas de la sangre, o sea, cómo circula, cómo coagula, qué relación tiene entre las células mismas de la sangre, ¿sí? Regulación de ansiedad, regulación de alteraciones del sueño, ¿sí?, de la fase del sueño fundamentalmente, patologías de insomnio, alteraciones degenerativas, trastornos de memoria. Es un gran abanico y muy interesante punto para estudio a futuro. Mi humilde colaboración en esta charla, en este conversatorio, ¿sí?, desde el punto de vista médico, vuelvo a remarcar, creo que hay que producir y llegar a producir todos estos extractos naturales de una forma más prudente, ¿sí? Quizás dentro de este tipo de producción hay unas normas que se llaman de buenas prácticas de manufactura, que serían extremadamente convenientes aplicarle a este tipo de producción o como cualquier otro fármaco, para darle al paciente la seguridad de lo que está tomando. Lo mismo que la industria farmacéutica. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy clara tu ponencia, la verdad que es excelente, trayendo clarificación a todos estos conceptos. Quisiera saber si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para hacerle al doctor. Bueno, doctor Jara, ¿qué diferencia? A ver, yo compro, ¿sí? Soy un paciente que tiene mucho dolor, soy un paciente oncológico. ¿Qué diferencia hay entre comprar un extracto, ¿sí?,
y un aceite, digamos, industrializado, un aceite de CBD siempre hablando, ¿no? A ver, los principales es que va a ser la acción de la droga. Una cosa es la acción del cannabidiol solo, el CBD aislado, ¿sí? Primero que la mayoría de los productos farmacológicos es el análogo, la forma ácida del CBD, ¿sí? Por lo cual el organismo tiene que metabolizarlo, cambiarle la forma para que después sea activo y lograr acercarse a los efectos del CBD natural. En general es una droga que se utiliza para lograr efectos analgésicos o anticonvulsivantes, antiepilépticos, ¿sí? Pero aislado. Ahora, los extractos naturales a tener otras sustancias que vienen con la planta, con el extracto en frío, ¿sí? Se logran en forma añadida, ¿sí? Otros efectos que también ayudan al manejo de la patología. Me centro fundamentalmente en el tema de tratamiento de dolor, que es lo que más me dedico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe el dolor como síntoma aislado. En general es el dolor con trastornos del ánimo, del sueño, del apetito. Entonces, todas las otras sustancias también son importantes. En el paciente oncológico, ¿sí? Sobre todo con patología oncológica avanzada, ese porcentaje de THC que tiene el extracto también es útil, ¿sí? No solo porque va a modificar el ánimo, por lo tanto modifica el umbral, y al modificar el umbral estamos jugando con un punto muy importante en la sensibilidad al dolor, ¿sí? Sino que son pacientes que a lo mejor se encuentran en un estado de caquexia o con alteraciones del apetito, cosa que el THC también estimula, ¿sí? La vía de la sensibilidad, ¿sí? La sensación de apetito. Va a tener efectos sobre el sueño, sobre todo con la inducción. Y al mejorar el ánimo y al mejorar el dolor, vamos a estar mejorando también las primeras fases del sueño, ¿sí? Si se logra calidad de sueño, tenemos buena calidad de vida al día siguiente. Es otro tipo de paciente con que arranca el día. Entonces, termina siendo mucho más beneficioso el extracto natural que el sintético. No digo que no sirva, ¿sí? Digo que son indicaciones, como todo fármaco, indicaciones puntuales, ¿sí? Y sobre todo que son tratamientos que deben ser personalizados. No todos los pacientes pueden recibir cannabinoides, no todos los pacientes pueden recibir los cannabinoides con la misma dosis, ¿sí? O al mismo intervalo. Cada paciente, como cualquier indicación médica, ¿sí? Hay que examinarlo, evaluarlo en profundidad y de acuerdo a eso ver qué potencial tratamiento puede recibir y de acuerdo a eso después individualizar el tratamiento de acuerdo al paciente. Es una droga la que está entrando en el cuerpo, por lo tanto hay que irla evaluando paso a paso. Yo siempre lo comparo con un psicofármaco. Hay que darlo de la menor dosis posible hasta la dosis que necesita ese organismo en ese momento. Muy claro, Doc. Otra pregunta, el cannabis medicinal, ¿lo puedo fumar, lo puedo vapear? ¿En qué caso? A ver, como cualquier otra droga, como cualquier otro producto farmacológico, existen diferentes vías de administración. No existe una vía única de administración de un cannabinoide. A ver, los cannabinoides normalmente, sí, muchísimas personas lo han usado como algo recreativo y también tiene un efecto, pero no va a ser lo mismo que, por ejemplo, que una vía sublingual, que una vía rectal o vapeado. Por ejemplo, si se vapean las flores en un paciente oncológico, en un paciente que tiene un cuadro de dolor crónico con una intensidad muy importante, el vapeo me da un grado de analgesia mucho más temprano que una vía sublingual. Sumado a eso,
como a las temperaturas que se libera el CBD, también se está liberando un porcentaje de THC importante, también me ayuda a conciliar el sueño. Por lo tanto, muchas veces se indica el CBD vapeado a la noche en pacientes que tienen unos cuadros de dolor muy importantes o en pacientes oncológicos. Perfecto. ¿Cómo interviene en la homeostasia del cuerpo humano el cannabis? A ver, es una vía, el sistema, el organismo tiene cannabinoides endógenos, por lo tanto tienen las sustancias que los van a captar para lograr el efecto. ¿Sí? Esas moléculas médicamente se denominan receptores. El sistema cannabinoide endógeno, o sea, el propio del organismo, del ser humano, ¿sí? Es una gran red en cuanto a homeostasis, en cuanto a equilibrio del organismo, y se relaciona con muchos otros sistemas que el organismo humano ya tiene. Entonces, se relaciona con la misma vía que produce la analgesia, o sea, la disminución del dolor en el organismo, vías naturales, ¿sí? Sin agregar ningún fármaco, con sistemas que regulan la funcionalidad del corazón, de los vasos sanguíneos, sistemas que regulan la respuesta, por ejemplo, a alérgenos, sistemas que regulan la capacidad de respuesta de la vía respiratoria, de coagulación de la sangre, funcionamiento del aparato digestivo, depósito de calcio en los huesos. Es una gran red que se interrelaciona con muchísimos otros sistemas. Es una gran red de comunicación el sistema cannabinoide endógeno. Por lo tanto, son cosas que se pueden influir o modificar desde afuera dando un cannabinoide natural. Clarísimo, clarísimo. Entonces, a ver, el aceite o el extracto, digamos, que es una manera de obtener la fitoquímica de la planta, no es tampoco, a ver, lo esencial. Se lo puede vapear, se lo puede fumar, se lo puede usar de Totalmente. forma tópica. Digamos que es algo que es lo más conocido nada más por las personas. Es decir, podemos también, y se puede indicar de otra manera. Acá me están preguntando, Doc, si está realizando la inscripción al ReproCam, porque quedaron interesados con el tema de la semilla, acceder a la semilla. ¿Lo está Sí, a ver, realizando? sí, a ver, todo paciente que tiene la evaluación y si tiene la indicación, desde el punto de vista médico-legal, el médico tiene que estar inscrito en el ReproCam. El médico es el que inscribe al paciente y tiene que tener un seguimiento y un control de la inscripción y de las indicaciones en forma periódica ante el Ministerio de Salud. ¿Sí? Yo hago tratamiento de dolor, así que eso lo hago sistemáticamente con todos los pacientes. Bueno, a todos queda el contacto del doctor Pablo Jara para que puedan consultar sobre la inscripción al ReproCam. ¿Sí? Esas son las vías de contacto. Pacientes o colegas que lo necesiten, a las Exactamente. órdenes. Justamente el doctor va a estar también, es del staff de docentes del curso de experto universitario en cannabis medicinal, que va a estar dando inicio el 14 de octubre, ¿sí? Para todos aquellos profesionales de salud que todavía no están con una certificación universitaria y quieran saber y ahondar de qué se trata el cannabis medicinal, ¿sí? Y cuáles son sus diferencias con el cáñamo, que es muy importante saberlo. Bueno, lo esperamos en el curso a partir del 14 de octubre. Doctor Pablo, ¿algo más que quiera decir? No. Por el momento, Muy bien. Vamos a dar muchísimas gracias a paso todos. a usted. Muy buena exposición.